¿Cuántas veces hemos hablado de la impredictibilidad y de la naturaleza caótica del amor? ¿Cuántas veces hemos dicho cómo una mirada, una risa tonta, un gesto sutil de cariño puede iniciar una cascada de sentimientos incontrolables? ¿Cómo a pesar de esto no siempre es algo tan claro e interpretable? No siempre detectas al momento cómo ese sentimiento te va consumiendo hasta los huesos, hasta que es demasiado tarde. Hay ocasiones en las que tú te conviertes en un mero espectador de algo completamente fuera de tu control, algo incontenible que surge dentro de ti. Y por desgracia, hay una gran cantidad de esas ocasiones en que ese sentimiento no es correspondido. Hablemos del amigo. Del eterno amigo. Hablemos de esa persona que sin pedirlo ni pretenderlo terminó por enamorarse de alguien que nunca le correspondió. Hablamos de nosotros, de esperanzas y de sueños imposibles. Yo apuntaba al cielo y le decía los nombres de las estrellas y las constelaciones. Ella me contaba historias sobre ellas que yo nunca había oído. Su piel era más luminosa que la luna y sus ojos más enormes que el cielo, más profundos que el agua, más oscuros que la noche. Poco a poco reparé en que llevaba largo rato mirándola fijamente sin hablar, absorto en mis pensamientos, perdido en su contemplación. No era perfecta, o puede que sí, pero no por algo que puedas explicar. Puede que no fuera la persona más guapa, ni la más graciosa, ni la más inteligente, pero de alguna forma, en cuanto más la conocías, en cuanto más se forjaba vuestra amistad, en cuanto más tiempo gastabais juntos, más hermosa, más carismática y más locuaz la veías. Ese gesto con las manos cuando explicaba algo que le apasionaba, esa manera de sonreír cuando fingía enfadarse contigo, esa risa que te hacía sentir una calidez extraña en el pecho. Cada uno de esos detalles te infecta un poco más con ese sentimiento que se extiende por cada fibra de tu cuerpo, porque cada pequeño gesto suyo se vuelve algo tuyo, algo que guardas, algo que empiezas a necesitar y anhelar sin darte cuenta de que te estás metiendo en la boca del lobo. Lo peor de enamorarse así es que nadie lo nota, nadie lo sospecha porque tú tampoco lo demuestras. Al contrario, haces todo lo posible, todo lo que esté en tus manos para que no se note. Sonríes cuando ella te habla de otro, le das consejos, le haces reír, juegas el papel del amigo perfecto, mientras que por dentro te vas pudriendo poco a poco. Cada día piensas en decírselo y cada día encuentras un motivo para no hacerlo. No es el momento, voy a arruinarlo todo. ¿Y si me dice que no? ¿Y si arruino todos estos años de amistad? ¿Y si piensa que cada vez que me decía algo que le hacía sentir vulnerable, yo aprovechaba para tomar notas sobre cómo poder cortejarla en un futuro? ¿Y si piensa que he estado fingiendo todo este tiempo que era su amigo, cuando en verdad yo no elegí nada de esto, yo no elegí enamorarme de ella? Así que te calles, cada día. Cada vez que esa vaga idea de declararte se surge por la cabeza, te callas. Mientras tanto, ella sigue con su vida y en la falsa ilusión de que sois amigos y de que puede contar y confiar en ti, te habla de cada uno de sus escrupulosos detalles. De cada persona que conoce, de cada vez que se enamora, de cada momento en el que tú no estás ahí. De sus planes, de su miedo, de ese chico nuevo que ha conocido y tú escuchas. Porque por algún motivo ese pequeño momento que compartes con ella es mejor que no tener nada en absoluto. Y lo justificas y lo disfrazas y le pones nombres bonitos: respeto, paciencia, tiempo, calma, esperanza. Pero en realidad es miedo, puro miedo. Miedo de que si lo dices en voz alta, ese sentimiento tan cálido que sientes en el pecho se acabe. Miedo de que si te atreves a dar el paso pierdas incluso ese pequeño pedazo de ella que crees que te pertenece. Ese pequeño fragmento de cariño que te dedica. Y entonces ocurre. Llega lo que llevas tiempo deseando que no pase, pero que tarde o temprano iba a pasar, porque así es la vida. La gente avanza, a diferencia de ti. Un día, ella te cuenta lo que tanto miedo tenías de escuchar. Se ha enamorado. Está tan ilusionada. La ves sonreír, ves ese brillo en sus ojos. Cree que esta vez sí puede ser algo bonito y tú no sabes qué cara poner ni qué decir, porque claro, eres su amigo, ¿no? ¿Cómo no te lo iba a contar? ¿Cómo no te vas a alegrar por ella? ¿Cómo no te vas a alegrar de que tu amiga sea feliz? Aunque no sea contigo. Así que asientes, sonríes y haces todo lo que se espera que hagas, porque ese es tu papel. Ese es el rol que has decidido tener en esta función. Nadie te ha obligado, nadie te ha impuesto este papel. Tú te has decidido mantener en él, un papel que tú mismo te asignaste. El amigo, el confidente, el hombro en el que apoyarse, el hombro que siempre estará ahí para ser su paño de lágrimas. Pero por dentro, te mueres. Porque no te lo esperabas así, porque pensabas que aún tenías tiempo, que quizás, solo quizás, en algún momento ella miraría a su alrededor y te vería, y te elegiría, y lo serías todo para ella como ella lo es todo para ti. No porque fueras el más guapo, ni el más carismático, ni el más inteligente, como ella tampoco lo era en un principio. Simplemente por ver que siempre estabas ahí cuando nadie más estaba. Ella sabría valorarlo y apreciarlo. Sabría darte el valor que te mereces, pero aquí no hay méritos. El amor no funciona así. El amor no es justo y tampoco es lógico, no es meritocrático ni coherente.
El amor es caótico, es ilógico, es un cúmulo, una cascada de emociones que no puedes controlar ni detener, y si ella no lo sintió, no hay nada que puedes hacer. Evidentemente, esta es la peor parte. Tú en un principio eras su amigo, claro que sí. Así empezó la situación. Este fue precisamente el motivo por el que terminaste enamorándote. Porque en un principio fuiste su amigo. Pudiste hablar más con ella, pudiste conocerla mejor, pudiste ver cada una de sus hermosas facetas, cada pequeño detalle que te encantaba, cada pequeño gesto que te enamoraba poco a poco sin que tú pudieses hacer nada por evitarlo. Quería cogerle una mano, quería acariciarle la mejilla con las yemas de los dedos, quería decirle que era la primera mujer hermosa que veía desde hacía años, que verla bostezar tapándose la boca con el dorso de la mano bastaba para que se me cortara la respiración, que a veces no captaba el sentido de sus palabras porque me perdía en las dulces ondulaciones de su voz. Quería decirle que si ella estuviera conmigo, nunca volvería a pasarme nada malo. O puede que nunca quisiese ser su amigo, que fingieses que sí, que te autoengañases para creértelo, que aceptases esas migajas de cariño con esperanza de que algún día fuese algo más, que te convenciste de que bastaba con estar ahí cuando sabías perfectamente que no era suficiente. Y ahora la ves feliz, enamorada, ilusionada, pero no contigo. Y sé honesto. No puedes evitar sentir un poco de odio, ¿cierto? Odiarte por no haberlo intentado, odiarla a ella por no haberse dado cuenta, odiar a ese tipo porque ahora ocupa el lugar que tú soñaste, odiar a ese tipo porque tiene todo lo que tú deseaste tener, culparla a ella por amar y culparle a él por ser amado, culpar al destino porque ese sentimiento irracional, ilógico y completamente aleatorio haya surgido con la persona equivocada, haya cometido el error tan trascendental de no darse cuenta de que eras tú la persona de la cual debía enamorarse, nadie más. Pero no fue así. En el fondo, sabes que nadie tiene la culpa. Nadie elige de quién se enamora, ni siquiera tú. No es tu culpa haber perdido este juego, al igual que no es tu culpa haber participado de él. Puede que te des cuenta de que no estás triste por haberla perdido, sino que estás triste porque nunca la tuviste. Y de alguna forma, eso duele más. Duele como si realmente hubieras perdido algo. Como si te hubieran arrancado algo que jamás te perteneció, algo que jamás tuviste en tus manos. Como si el universo entero te recordara sin piedad que llegaste tarde a una historia que nunca empezó. Y ahí estás tú, sonriendo mientras ella habla de él, fingiendo que todo está bien, porque todo lo está, ¿cierto? Guardando cada lágrima, cada grito, cada resquicio de frustración que se va formando dentro de ti. ¿Y qué harás? ¿Qué harás a partir de ahora? ¿Te quedarás rondándola viendo cómo es feliz en otra relación? Viendo cómo poco a poco se va enamorando, va formando su vida, mientras tú te quedas atrás. Dicen que el duelo viene después de una pérdida, pero ¿cómo pierdes algo que nunca fue tuyo? ¿Cómo lloras un amor que no se concretó? Una historia que solo vivió en tu cabeza, un futuro que nunca pasará. Al principio te cuentas la historia fácil, que ella no supo verte, que fue injusta, que te utilizó, que te mantuvo cerca sabiendo lo que sentías, que solo jugó contigo, que solo te usó como el hombro, el paño de lágrimas sobre el que llorar, que nunca te mereció, que eras mejor que esto, que era una mentira cómoda, nada más, un pasatiempo. Pero luego esa historia empieza a resquebrajarse porque sabes que no es cierto. La verdad es que el único culpable aquí fuiste tú el que cayó, el que no dijo nada, el que se conformó, el que prefirió abrazar la fantasía antes que arriesgarse a perderla, el que convirtió su miedo en una excusa, su inseguridad en un disfraz. Eres tú quien se escondió tras cientos, sino miles de excusas, con tal de no echarle huevos y declararte. Porque en el fondo sabías que había una posibilidad, que si lo decías, ella no te eligiera, que si te sincerabas, que si te abrías, ella se cerrase, que si te acercabas, se alejara, y preferiste no correr ese riesgo. Preferiste quedarte en esa zona tibia de la amistad disfrazada, donde podías seguir soñando cómodamente con lo que nunca ibas a tener, sin tener que arriesgarte a que te dijese que no. ¿Y ahora que no queda nadie a quien culpar, solo quedas tú. Te culpas a ti mismo, porque te odias por no haber tenido el valor, porque te odias por no alegrarte por su felicidad, porque tú no formas parte de ella, por no ser capaz de fingir mejor o de al menos ser realmente su amigo, de fingir que no te importa, de fingir que ya la superaste, de fingir que fuiste capaz de pasar página. Pero sobre todo, el motivo por el que más te odias es porque incluso ahora sigues queriéndola. El amor no correspondido no es noble. No hay una épica en querer a alguien en la sombra. Solo hay vergüenza, frustración y silencio. Te conviertes en un espectador. Ves cómo ella construye una historia con otro, cómo ríe, cómo ama, cómo publica fotos que tú finges no ver pero revisas en secreto, cómo le dedica palabras que tú jamás escucharás. Y tú estás ahí, siempre ahí,
en la sombra, convirtiéndote en el cliché del amigo que siempre estuvo enamorado, en ese personaje que nadie quiere ser. Y para colmo, nadie lo sabe, nadie puede saberlo, porque si lo dijeras, si lo contaras, tendrías que aceptar la humillante realidad de tu patética situación. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría si declarases lo que tanto tiempo te has estado guardando? Ella puede que se sintiese culpable por algo que ni siquiera es su culpa, por no haberse dado cuenta antes, por no haber sido más empática contigo, más capaz de darse cuenta de cómo te estaba doliendo, cómo te estaba afectando toda esta situación. Tus amigos, por otro lado, te mirarían con lástima y cómo no sentirla. ¿Hay acaso una situación peor? Y tú te quedarías expuesto, débil y vulnerable. No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a decir la verdad ahora? No puedes hacerlo, ¿verdad? Así que te lo tragas todo. El amor, la rabia, la tristeza, el resentimiento, la esperanza que aún se niega a morir, y haces tu vida. O eso finges. Sigues y sigues y sigues. Un día tras otro. Cada uno más intrascendente que el anterior, cada uno más vacío que el anterior. O puede que no. Puede que poco a poco empieces a encontrar esa paz. Aquí habrá dos caminos que puedas seguir. Uno más triste que otro, todo hay que decirlo, pero de todas formas tendrás que elegir. Primero está la opción en la que te quedas. Te quedas a su lado como su amigo, con el eterno Easy en la cabeza. El parásito más persistente de todo, ese susurro que se cuela cuando intentas dormir. El pensamiento constante que vuelve una y otra vez, cada vez que la ves sonreír, cada vez que te habla con confianza, cada vez que con cariño te cuenta todo lo feliz que es con esta pareja. ¿Y si le hubiese dicho algo? ¿Y si me hubiera arriesgado? ¿Y si hubiera sido suficiente? No importa cuánto tiempo pase, cuántas veces intentes dejarlo atrás, porque algo que nunca llegó a nacer no puede morir. Se congela, se queda suspendido en una posibilidad infinita, sin principio ni final. Y esa es la peor tortura, la de no saber nunca qué podría haber pasado. Algunos deciden aferrarse a esto como si fuera una parte de su identidad. Siguen viéndola, siguen estando cerca, siguen fingiendo amistad, mientras en secreto esperan que un día todo acabe, que ella, algún día, un día, se dará cuenta, le mirará con otros ojos y al fin lo elegirá. Pero el tiempo pasa y cada nuevo amor que ella tiene es una estocada más. Cada ruptura, cada reconciliación con otro, cada historia que no te incluye es una demostración brutal de que tú nunca fuiste opción. Solo fondo, solo estática, solo un personaje secundario. Y sin embargo, ahí sigues. Por otro lado, hay otro camino. Este camino es más difícil, es más complicado llevarlo a cabo. Cerrar el libro, pasar página. Dejar de revisar sus redes, dejar de responder de inmediato, dejar de estar siempre disponible, empezar a cortar lazos, empezar a cortar vínculos y alejarte poco a poco de esta persona que tan feliz te hacía. Puede que incluso decidas hablar, confesarlo todo, quitarte el peso, el secreto, todo lo que no pudiste decir antes lo dirás ahora. Y sí, puede que no pase nada, que te diga que no, que se aleje más todavía, pero al menos dejará de doler tanto. Al menos serás capaz de pasar página, de vaciar ese hueco que ella llenaba de una forma tan holgada que no permitía que nadie más pudiese entrar. Si hay algo peor que el rechazo, es vivir siempre sin darte nunca la oportunidad de ser amado. Vivir como si tu historia no tuviera derecho a contarse. Vivir como el personaje secundario de la historia de alguien más. No puedes obligar a nadie a quererte, pero puedes decidir no vivir anclado a ese amor, porque al final hay dos caminos. Hay quien abraza ese lado poético de vivir en un amor no correspondido. Sabía lo que les pasaba a los hombres que se aferraban demasiado a ella. Esa era la diferencia entre ellos y yo. Yo no me aferraba a Dena. No trataba de poseerla, no entrelazaba un brazo con el suyo, ni le murmuraba al oído, ni le besaba la mejilla por sorpresa. Sí, lo pensaba. Había veces en que habría dado mi mano derecha a cambio de volver a abrazarla. Pero entonces pensaba en las caras de los otros hombres cuando se daban cuenta de que Dena los estaba abandonando. Pensaba en todos los que habían intentado retenerla y habían fracasado. Así que me abstuve de enseñarle las canciones y los poemas que había escrito, pues sabía que demasiada verdad puede ser demoledora. Y si eso significaba que Dena no era completamente mía, ¿qué? Yo siempre sería la persona a la que ella podía acudir sin temor a recriminaciones ni preguntas, así que no intentaba conquistarla y me contentaba con jugar una hermosa partida. Pero siempre había una parte de mí que deseaba algo más y por tanto, siempre había una parte de mí que deliraba. Hay quien dice que el amor no correspondido es noble, que tiene algo de poético, algo de bonito, que sufrir en silencio es un acto de valor. Mentira. El amor no correspondido no es noble, es humillante. Es amar sin reciprocidad, es mendigar cariño en gestos que no significan nada para quien los hace. No hay belleza en el amor no correspondido, solo dolor,
solo un vacío que tú mismo profundizas. Y sin embargo, hay algo que puede rescatarte. Tarde o temprano te darás cuenta de que ni es su culpa, ni posiblemente sea la tuya. A ver, tienes bastante responsabilidad, todo hay que decirlo. Fue tu miedo, tu falta de acción, tu cobardía disfrazada de respeto lo que te mantuvo constantemente en el banquillo mientras otros se atrevían a jugar el partido. Tú decidiste no intentarlo, tú decidiste no declararte. Y puede que hayas tenido tus razones. El miedo al rechazo, la baja autoestima, el no soy suficiente. Y está bien, no pasa nada. Puede que la hayas cagado, pero no por eso tienes que estar constantemente en este estado. Ahora que ya has cometido todos los errores que pudieses cometer, ahora que ella ya ama a otra persona, ahora que su historia avanza, te toca a ti. Es hora de dar el paso más difícil de todos. Perdonarte. Avanzar. Porque tienes que avanzar. Porque un día, sin avisar, llegará alguien que te mire como tú la mirabas a ella. Llegará alguien que te haga sentir esa calidez en el pecho que sentías por ella. Y que mejor sea correspondida. Que ese amor tenga un reflejo al otro lado. Sí, es difícil de creer, ¿cierto? Es difícil creer que volverás a sentir algo así, pero no seas tan arrogante de pensar que ya has vivido todo lo que puedes vivir, de que ya no hay nada más que te pueda sorprender, nada más que te pueda pasar. Créeme, si te das la oportunidad, si te abres y conoces a nuevas personas, llegará la persona que te corresponda con todo el amor que tú eres capaz de darle. En fin. Yo soy Charlie, gracias por llegar hasta aquí. Dadle like y suscribiros si os ha gustado, gracias a los miembros del canal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y chicos, perdonad si veis que no estoy subiendo mucho contenido, si no lo estoy subiendo a tiempo. Es que he vuelto al trabajo y aparte estoy haciendo unos cursos, así que poco tiempo me queda para nada más. Creedme, YouTube es algo que me apasiona y me encanta hacer vídeos y me siento mal cuando no los hago. Pero así es la vida, ¿no? Hay responsabilidades que no puedes evitar.